2025. Titulamos esta columna del día de hoy, día 397, la madre y la hija de todas las batallas. Habitualmente, cuando los analistas políticos hablan de la madre de todas las batallas, están aludiendo a la elección en la provincia más importante de la Argentina, provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% del total de los votantes. Nosotros, además, queremos hablar de la importante elección también en la capital federal. Por eso titulamos esta apertura del día de hoy, la madre y la hija de todas las batallas, la de la provincia y la de la ciudad. Y decidimos introducir esta columna con una milonga del conurbano de Paula Castañola, y la canción es tan característica del sueño porteño para hablar de los usos y costumbres de quienes están de un lado y del otro de la General Paz. Probablemente estemos asistiendo al mayor momento de fragmentación política desde el año 2001, cuando el sistema de partidos estalló tras una rebelión popular que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa y 5 presidentes en una semana. En la actualidad los espacios tienen internas. En el caso del kirchnerismo ya las internas son de una fracción, y por otro lado en el PRO se expresa la incomodidad de parte de ellos con el gobierno porque sienten que su perfil y su electorado están siendo devorados por la Libertad Avanza, que representa una derecha mucho más radicalizada. Es interesante también agregar aquí y plantear que es muy probable que, o casi diríamos seguro, que la Libertad Avanza pueda ganar en la mayoría del país, y los dos lugares en disputa serán la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tanto por un lado el PRO como por el otro lado el kirchnerismo, cada uno pretende hacerse fuerte en su lugar de origen, su sede central. En el caso del kirchnerismo, el conurbano bonaerense, que finalmente arrastra todo el voto de la provincia, y en el caso del PRO, en la ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, para la Libertad Avanza, son estos dos distritos, la madre y la hija de todas las batallas, porque si gana en todo el interior, lo que le permite terminar ganando el país, pero perdiera en estas dos secciones, su triunfo sería un triunfo menguado. Estas internas, las del peronismo por un lado y la de la derecha en sentido más amplio por el otro, se dirimen, como decíamos, aquí, localmente, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires respectivamente. Y a su vez es probable que quienes resulten victoriosos de estas internas probablemente terminen teniendo un protagonismo muy importante en las elecciones presidenciales de 2027. Vamos a compartir 2 fragmentos que dan cuenta de estas internas a cielo abierto. Vamos a empezar primero con el discurso de Axel Kicillof el 17 de octubre diciendo: no me interesa disputar ninguna interna. No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge Macri anunciando el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires el 27 de diciembre. Allí Jorge Macri dice: decidimos desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos, y coincidimos en 2 cosas. En el valor de tener una agenda de discusión electoral que ponga el foco en los problemas de la ciudad, pero además en suspender las PASO de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo importante de todo esto? El PRO dirigido por Mauricio Macri, pero ahora con una nueva cara visible, otro primus inter pares, su primo, Jorge Macri, que busca validar su poder en la capital para defender su poder político en su bastión y tener un mayor poder de fuego en la negociación con la Libertad Avanza. Para eso desdobla la elección, es decir, le da un carácter de agenda local y trata de quitar las PASO. Esto se hace dentro de la discusión legislativa porteña, que deslinde el balance del gobierno nacional,
que en este momento está en un buen momento y le quita la posibilidad a los libertarios de hacer una interna y posiblemente ganarles. En la Casa Rosada, quienes están cercanos al estratega Santiago Caputo dicen que los votos del PRO ya son de La Libertad Avanza y que a Macri hay que pasarlo por arriba. Esta intransigencia por parte de los libertarios y la lógica defensa de su perfil por parte del PRO puede precipitar una ruptura en esta coalición y de producirse, quien inmediatamente tendría posibilidades de ganar la elección paradójicamente, la elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, sería el peronismo, que no lo logra desde la primera elección de medio término de Carlos Menem. Sería el beneficiado de compartir el voto de la derecha y la centro-derecha entre el PRO y la Libertad Avanza. En este espacio se encuentra una guerra fratricida en el seno de su sensibilidad mayoritaria, el kirchnerismo. Hay una pregunta flotando en el aire. ¿Kicillof desdoblará las elecciones bonaerenses? Si hace esto, probablemente se potencie su grado de confrontación con el resto del kirchnerismo, porque el gobernador quiere ordenar la lista con su gente, algo así como que en un kicillofismo naciente, mientras que Cristina Kirchner, que ahora es la presidenta del PJ, querrá hacer uso de la lapicera para el armado de las listas del peronismo. Hay algo de la contradicción de Cristina, que eligió a su candidato bonaerense, que ahora se vuelve en contra de él mismo. Vamos a escuchar a Jorge Asís, que hizo un análisis en este mismo programa, que fue el título de la nota de la semana pasada, donde dijo: poner a un tipo decente en la provincia del pecado fue un mérito de Cristina Kirchner. Los espacios son bastante proclives a dividirse por 2 o por 3, porque bueno, hay un gran deseo de protagonismo que, qué sé yo, se contradice con la categoría intelectual de los personajes, ¿no es cierto? Como yo lo veo, me parece que en el peronismo tienen que llegar a algún acuerdo. En el peronismo la pelea es por cajas, no es solamente por protagonismos. La gran apuesta de la doctora en la provincia de Buenos Aires fue ponerlo a Axel Kicillof, un muchacho con apariencia bolchevique, rusito, académico, especialista en Keynes y decente. Poner a un tipo decente en medio de la provincia del pecado, donde todas las diferencias tienen que ver con las cajas, me parece que es un atributo, que fue una jugada muy fuerte que se mandó la doctora en ese momento. Otro genio de los adjetivos, ¿no? Se nota la formación literaria de Asís al decir la provincia del pecado, un decente en la provincia, al frente de la provincia del pecado. Probablemente lo más desmoralizante en las filas kirchneristas sea la dura discusión ideológica y política que hay en esa interna. ¿Qué diferencias reales puede haber entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof? La discusión es puramente un tema de cargos, de lugares en el poder, temas de casta, podría decir el presidente. Javier Milei, quien de seguro encuentra eco social para estas afirmaciones. Quien criticó a Cristina Kirchner por esta interna es el expresidente uruguayo y dirigente del Frente Amplio, Pepe Mujica. Vamos a escucharlo decir, a fin de este año que pasó, cómo le cuesta alargar el pastel a Cristina Kirchner. Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo demás, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta alargar el pastel, eh? ¡Qué lo valió! Y lo debo inconcebible, ¿no? Para comprender lo que está en discusión, es que hay 3 elecciones, una nacional, una bonaerense y una de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ir a la historia, yendo hacia razones históricas de la importancia de estas elecciones, y probablemente uno de los hechos que haya modificado para siempre la fisonomía del país se dio con la cesión de la ciudad de Buenos Aires, que culminó con la pelea entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Luego de estos episodios de guerra civil, la provincia de Buenos Aires tuvo que ceder su capital a la nación. Hasta ese momento se había elegido Paraná como la capital del país. Estamos hablando del periodo entre 1853 y 1860. Vamos a escuchar el análisis que hace el periodista Carlos Pañi de este periodo histórico. Allí dice: Alem dijo que si le quitaban
la ciudad de Buenos Aires a la provincia, esta iba a carecer de agenda política para siempre. Cuando se produce esa federalización de Buenos Aires y la nación toma la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad donde estamos, se le saca, piensen literalmente lo que es sacarle una provincia a la capital. Sí, sí. Sí, sí. Te la saco, con sangre. Eso ocurre a mediados del 80, en noviembre del 80, la legislatura bonaerense, que sesionaba en lo que sería la Manzana de las Luces, la antigua sala de representantes de la provincia de Buenos Aires, tiene que reunirse para ceder la provincia, la ciudad, ¿no? La legislatura le tiene que ceder a la nación esta parte de territorio. Y hay un señor que dedica 3 noches enteras a hacer un discurso, es el único que dice esto no hay que hacerlo. Tiene ese protagonismo y desaparece. Y reaparece 10 años después, en la Revolución del 90, contra Roca. Ese es Leandro Alem, fundador del radicalismo. Y dice, desde que se le quite la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ahora lo pongo en mis términos, pero él dice esto, va a carecer para siempre de agenda política. Y yo te pregunto, ¿fue bueno o malo el gobierno de Scioli? No, yo no sé evaluarlo. Total. Me decís Kicillof, no sé evaluarlo. Vidal. No sé. Vidal, no sé evaluarlo. Digamos, sí, puedo tener 2 o 3 elementos, pero ¿cómo fue la política de salud de Kicillof? ¿Qué sé yo? No hay un criterio de evaluación. A un salteño le decís, che, Urtubey gobernó bien, Romero gobernó mejor o peor que Romero, lo sabe perfectamente. Schiaretti, no hay una agenda bonaerense. La agenda bonaerense la pone la nación. Bueno, además, el hecho de que se haya cedido la ciudad de Buenos Aires como capital del país y que esta históricamente haya sido la zona más rica del país, atrajo a muchos trabajadores de diferentes partes del país y de Latinoamérica, y con el deterioro de las condiciones de vida en la segunda mitad del siglo XX, se generó la concentración de un conurbano pobre, un fenómeno complejo en el que viven 1 de cada 4 argentinos y que concentra gran parte de la pobreza del país. En el primer trimestre de 2024 la pobreza en el conurbano fue del 62%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el 25%. Una diferencia de 36,5 puntos, cruzando apenas una avenida, la General Paz. Además, entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, múltiples vasos comunicantes las acercan día a día, porque muchas personas viven en el conurbano y viajan para trabajar a la capital. Esto lo hace una suerte de zona común, con algunos elementos de agenda compartida. Además, en el área metropolitana vive el 35% de la población, es decir, cuando sumamos la ciudad de Buenos Aires más el conurbano. Y el conurbano solo tiene más población que el resto de la provincia de Buenos Aires. Esta complejidad en uno y otro lado de la General Paz tiene múltiples efectos políticos que proyectan candidatos, dirigentes y figuras en el poder. Vamos a escuchar otro fragmento de Paña al respecto, en este caso en un reportaje en Radio Con Voz, el 29 de marzo de 2023, diciendo cómo se hace política en el conurbano. ¿Cómo se hace política en el conurbano? Es un temazo. ¿Por qué? Porque para mí la gran novedad de Macri y del PRO es que es un fenómeno surgido del año 2001, como el kirchnerismo, no peronista, no digo antiperonista, para nada antiperonista, tiene mucho componente peronista, hasta de personal peronista, que a diferencia del radicalismo en su tradición, aspira a representar a los pobres, aspira a cruzar de Adrogué a Bursaco, cosa que a un radical jamás se le ocurriría. Hay una división internacional o nacional del trabajo, digamos. Ahora, con el discurso republicano, si querés, de mérito individual, meritocrático, pro mercado, anticlientelar, ¿se puede hacer política en esos barrios? Esta es una pregunta importantísima para el no peronismo, importantísima para cualquier movimiento de renovación o de regeneración política en un país donde tenés ese fenómeno socioeconómico, esa economía regional, esa sociología. Y es una pregunta muy difícil de responder, que ellos no pueden responder. Mencionábamos recién a Alem, planteando de que si se sacaba la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, la provincia iba a carecer de agenda propia. Esto es lo que hace que normalmente quien sea gobernador de la provincia de Buenos Aires sea
alguien del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, no de un bonaerense, podríamos decir, de la provincia, sino alguien de AMBA, de la gran ciudad de Buenos Aires, y vemos que tanto Kicillof como Scioli, como Vidal, son todos gobernadores porteños. Cuando decimos porteños, tenemos que asumir que parte del conurbano, de un lado y del otro, la General Paz, de alguna manera todos se perciben porteños. Nadie imaginaría en Salta un gobernador tucumano, o en Catamarca un gobernador riojano. Esto sucede porque hay una, podríamos decir, histórica unión de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Y parece ser que la batalla por estos dos distritos es la batalla de supervivencia que tienen tanto el kirchnerismo como el PRO. Otro radical muy importante, Ernesto Sanz, fue presidente del Partido Radical y la clave para la unión de lo que fue Cambiemos. Él dijo que el gran problema del radicalismo fue el día que perdió la capital federal. El radicalismo gobernaba la capital federal, ganaba siempre en la capital federal, hasta que el PRO lo desplazó. Y lo dijo en estas palabras: perdimos la sede central. La sede central del radicalismo era la ciudad de Buenos Aires, que fue tomada por el PRO. A partir de ese momento el radicalismo se convirtió en una especie de confederación de partidos provinciales. Lo mismo podría sucederle a Cristina Kirchner si no ganase la provincia de Buenos Aires, y nuevamente estamos hablando que su fuerza es el conurbano. José Hernández dijo a través del Martín Fierro que primero se es toro en el rodeo propio para luego ser torazo en el rodeo ajeno. Tal vez esa sea la estrategia, por un lado, de Jorge Macri y por otro lado de Axel Kicillof. La política local, los gobernadores y los intendentes fueron quienes menos salieron golpeados por el desprestigio de la política que encarna hoy como significante la figura de Javier Milei. Los gobernadores e intendentes muchas veces son más percibidos cerca de la gente con sus problemas diarios. Las obras se ven, los pequeños cambios focalizados y la solución de los problemas prácticos tienen una mayor concretud, y para muchas de las personas que las grandes explicaciones de los agentes nacionales de por qué no se pueden resolver los grandes problemas está más allá de su comprensión. Sigamos analizando la importancia de estas elecciones que, como dijimos, serán decisivas para pensar la política nacional de los próximos años. Mientras tanto, nos despedimos con la milonga del conurbano de Paula Castañola.